a esto. Como le pido al gobierno que preste atención a los choferes que fueron despojados y excluidos del bulevar del corredor de la Núñez de Cáceres. El corredor de la Núñez de Cáceres, que era propiedad del Estado Dominicano, que era propiedad de la ONSA, pues se le entregó a una empresa privada. Aquí hay muchos temas ocultos. Yo quiero pedirle al director del Intran que publique el contrato que firmó esa empresa privada con el gobierno dominicano. ¿Dónde está ese contrato? ¿Cuáles son los términos de ese contrato? ¿Alguien ha visto ese contrato? ¿Qué contempla ese contrato? Yo quiero saberlo. Porque han dicho que los choferes que trabajaban en esa ruta, que ya fueron sacados, fueron echados, ya he visto algunos de ellos deprimidos, algunos de ellos que se echaron al abandono ya, con lágrimas en los ojos, hablándonos, de manera personal, porque nosotros le abrimos espacio a la gente para que nos converse sus situaciones. ¿Dónde está ese contrato que dice que esos choferes del corredor Núñez de Cáceres son socios de esa empresa privada? Ellos no los han visto. Yo emplazo a que un chofer de esos que estaban ahí nos traiga el contrato que firmó esa empresa privada con el Estado Dominicano, mediante el cual el Estado le entregó, le regaló millones de dólares a una empresa privada. Esos son millones de dólares, repito. Ese corredor de la Núñez de Cáceres está valorado en millones de dólares. Pues el Estado lo regaló. Muestren el contrato. Revelen el contenido del contrato. ¿Cuál fue el compromiso del Estado Dominicano con ese contrato? Ahí no se sabe si existe un peaje sombra, un pasaje sombra. ¿Qué sería un pasaje sombra? La empresa privada, según las informaciones que hemos recibido, le pidió al Estado que en caso de no movilizar por mes una cantidad de pasajeros, esa diferencia el Estado se la pague. Lo mismo que el peaje sombra. Si no circula una cantidad de vehículos en el año, el Estado le debe pagar a los concesionarios de la carretera Santo Domingo-Nagua, Santo Domingo-Samaná, esa diferencia. Yo no quiero imaginarme que eso sea verdad, Yo no quiero imaginarme que también se incurrió en ese error ahí en el bulevar de la Núñez de Cáceres. No, yo estoy viendo, hay que ir, porque quienes pasan temprano en la mañana por ahí, se dan cuenta de la inmensa fila de pasajeros que hay en ese corredor. Una inmensa fila de pasajeros esperando que las guaguas pasen. 30 guaguas es lo que me dicen que han puesto ahí. Todo parece indicar que no es suficiente esa cantidad de guaguas, si no se verificaran esas grandes colas, esas grandes filas que estamos viendo, que yo las he visto. Colas grandes, y veo a la gente aburridas en esas filas. Entonces, ¿para qué fue ese cambio? ¿Para qué sacaron a la ONSA de ahí? ¿Y para qué sacaron a los choferes en los carros públicos? Si había que sacarlo, pues había que sacarlo. Integrarlos a las nuevas guaguas y, como dijeron, como socios. Pero ¿dónde está el documento? ¿Dónde está el contrato, los estatutos de esa empresa, los reglamentos de esa empresa? ¿Dónde está el registro mercantil de esa empresa? ¿Cuáles fueron los términos sobre los cuales se hizo ese acuerdo? Ese acuerdo no. ¿Cuáles fueron los términos mediante los cuales el Estado regaló ese patrimonio? El gobierno regaló ese patrimonio del Estado. Ahí en el corredor de la Núñez de Cáceres, nosotros queremos orden, queremos seguridad en el transporte, pero las cosas buenas hay que hacerlas bien. El director del Intran está emplazado públicamente a que publique el contrato que regula la relación entre el Estado Dominicano y esa empresa privada que ha tenido el privilegio y el beneficio de ese corredor sin dar un centavo, sin comprarlo ni pagarle a nadie. Y esto lo digo
porque van para 14 corredores más. Van a instalar 14 corredores más. Va ahora el de la misma Lincoln justamente. Y otras calles o arterias importantes de la capital y de Santiago. Pero tienen que hacerlo claro. Tienen que hacerlo claro. ¿Cómo vinieron esas guaguas al país? ¿Cuáles fueron los beneficios que se le dieron a esos empresarios dueños de esas guaguas? ¿Y por qué no se le da esos beneficios a otros empresarios de distintas ramas para poder tener y desarrollar ese tipo de negocios y proyectos en el país? Pongan las cosas claras, porque adicional a eso, ¿sabe con qué nos encontramos? Nos estamos encontrando con un grupo de choferes que hoy perdieron el seguro médico porque ya no pueden pagar el seguro médico porque no están trabajando como trabajaban. Pero tampoco se les ha aclarado cuáles serán sus beneficios como pseudo socios de esa empresa, que no tienen ellos ningún papel, no tienen un papel que le diga legalmente, que le avale como socio de esas empresas. Los han engañado, los han timado. Y como el presidente Luis Abinader está en medio de todo esto, porque lo llevaron ahí, dio un discurso y habló de todo esto en medio de ese momento en el que se entregaba el patrimonio del Estado, pues yo pienso que debe tomar carta en el asunto. Reúnanse, reúnanse. No, para que no crean que es un agitador que le está hablando de esto. Reúnanse con los choferes que durante 15, 20, 30 años han estado trabajando ahí en ese corredor. Reúnanse con ellos, con todos, y escúchenlo para que ustedes vean lo que esa gente está viviendo y lo que esa gente está atravesando en este momento.